sobre cognición y desarrollo de la gestación a la adolescencia. Parte 1. Presentan Juliet Tatiana Moreno Moreno, Paola Andrea Mariño Vera, Astrid Natalia Rodríguez Castro y Karen Juliet Piñeres Pulido. La fase germinal es la más breve de las tres. Se prolonga desde la fecundación hasta la segunda semana, dado que el embarazo no suele detectarse hasta después de un mes aproximadamente. Todavía la mujer no es consciente de la fecundación. En este periodo de tiempo, el óvulo fecundado desciende por la trompa de falopio hasta llegar al útero, donde se implanta aproximadamente en el 8º y el 10º día de la gestación. Cuando todo esto sucede, se empieza a desarrollar la placenta. Durante la primera semana, el futuro embrión no crece, pero con el pasar del tiempo, la presencia de los agentes nocivos externos, como son las infecciones, las enfermedades de la madre o determinadas sustancias, pueden provocar abortos espontáneos o bien no afectar en absoluto al embrión si se da durante esta fase el desarrollo prenatal. El periodo embrionario es la etapa donde ocurre la formación de los aparatos y sistemas del embrión. Es conocido como organogénesis. Esta fase va desde la 4ª a la 8ª semana. Para que este periodo embrionario inicie, se debe generar una fecundación entre el óvulo y el espermatozoide. Esta fecundación se da en la primera semana. En la semana 2, el embrión es de forma redondeada y está formado por dos capas, el endodermo y el ectodermo. En la semana 3 aparece otra capa llamada mesodermo y de esta deriva el aparato locomotor, el sistema vascular y el sistema genital y urinario, excepto la vejiga. El embrión crece 1 milímetro cada día y se empieza a desarrollar las extremidades, el aparato digestivo y el corazón del embrión empieza a latir a los 22 días aproximadamente. Semanas 5 y 6. Para esta semana el embrión va adquiriendo una forma humana o de bebé y su tamaño es de alrededor de 5 a 6 milímetros, como el tamaño de un garbanzo. Semana 7 los tejidos y los órganos que se formaron en la etapa embrionaria maduran. Ya al finalizar esta etapa el embrión mide alrededor de 1 centímetro y estas semanas son las más delicadas para el bebé, ya que le pueden afectar algunos medicamentos, el alcohol, la nicotina, la cafeína o las radiaciones que se dan, como las radiografías. En la semana 8 oficialmente termina la etapa embrionaria. El embrión pasa a llamarse feto y mide alrededor de 4 a 5 centímetros. Pesa alrededor de 9 gramos y la circulación a través del sistema del cordón umbilical está muy bien desarrollada. La etapa fetal comienza 10 semanas después del último periodo y dura hasta el nacimiento. Al inicio de esta etapa ya se habrán formado todos los sistemas y órganos principales, pero aún son inmaduros. A partir de este momento, el feto entrará en proceso de crecimiento y sus tejidos comenzarán a madurar. En la semana 13, el feto crece rápidamente y los riñones comienzan a producir orina. En la semana 14-17 los genitales externos ya se han formado, también hay movimientos coordinados de las extremidades, los huesos se endurecen y comienzan a hacer movimientos ocular. En la semana 18-21 las cejas y el pelo de la cabeza son visibles, el útero y la vagina fetal se forman. En la semana 22 a 26 el feto aumenta de peso, aparecen las uñas de los dedos de las manos. En la semana 27 a la 30 los pulmones y el cerebro se han desarrollado hasta el punto en el que el feto podría sobrevivir por fuera del útero si recibiera cuidados intensivos. Sus párpados ya están abiertos, las uñas de los dedos de los pies son visibles y el feto está subiendo de peso. En la semana 31 a 35 sus pupilas ya responden a la luz y en la semana 36 a la 40 el feto puede apretar el puño. En la gestación se suelen presentar una serie de riesgos. Podemos encontrar como la placenta previa, que esta ocurre cuando la placenta del bebé obstruye parcial o totalmente el cuello uterino de la madre. Se diagnostica a través de una ecografía en el segundo trimestre del embarazo. La causa exacta de esta complicación es desconocida. Entre las consecuencias que se pueden presentar está el sangrado vaginal y el parto prematuro. La preeclampsia. Esta es una complicación caracterizada por la presión arterial alta y daños en otros órganos como el hígado y los riñones. Por lo general se inicia luego del segundo trimestre del embarazo en mujeres cuya presión arterial se ha mantenido en valores normales.
Las causas de esta formación anormal pueden ser flujo insuficiente de sangre que llega al útero, daños en los vasos sanguíneos, deficiencia en el sistema inmune y algunos genes determinados. Anemia por deficiencia de hierro. Se presenta cuando la madre no tiene suficientes reservas de hierro o no consume lo necesario en su embarazo. El riesgo de padecer anemia durante el embarazo es mayor si se tienen embarazos muy seguidos, se tiene un embarazo múltiple, no se consume suficiente hierro y se tiene antecedentes de anemia. Algunos síntomas de este riesgo es el cansancio, la debilidad, piel pálida o amarillenta, latidos irregulares del corazón, dificultad a respirar, mareos, dolor en el pecho y dolor de cabeza. Aborto espontáneo. Se refiere a la muerte del embrión de manera natural o bien a la salida del feto antes de que se haya desarrollado lo suficiente para sobrevivir. Estos son los síntomas de un aborto que ocurre de manera espontánea: dolor pélvico tipo cólico, calambres abdominales e incluso en la parte inferior de la espalda, manchado o sangrado vaginal, la expulsión de fluidos o tejidos por la vagina. Ruptura de membranas. Es como se conoce a la ruptura prematura de membranas, RPM, y sucede cuando éstas se rompen de forma temprana antes de que la mujer entre en trabajo de parto. En la mayoría de los casos se desconoce la causa precisa de la RPM. Algunos factores de riesgos pueden ser infecciones del útero, cuello uterino o vagina, estiramiento excesivo del saco amniótico, fumar o haber consumido bebidas alcohólicas, haber pasado por biopsias del cuello uterino o cirugía. Riesgos en el momento del parto. El primero sería desgarros perineales. Es probable que la vagina de una mujer y los tejidos circundantes se rasguen durante el proceso de parto. La segunda serían problemas con el cordón umbilical. El cordón umbilical puede quedar atrapado en un brazo o en una pierna a medida de que el bebé se mueve a través del canal de parto. La tercera es asfixia perinatal, pues esta condición ocurre cuando el feto no recibe suficiente oxígeno en el útero o el bebé no recibe suficiente oxígeno durante el trabajo de parto, justo después de nacer. La cuarta es distocia de hombros, pues en esta situación la cabeza del bebé ha salido de la vagina, pero uno de sus hombros se ha quedado atascado. Y la quinta es sangrado excesivo, pues si en el parto se causa un desgarro en el útero o pues si el útero no se contrae para liberar la placenta, esto puede producir un sangrado abundante. Dimensión física desde el nacimiento hasta el primer año. El desarrollo físico de un bebé inicia desde la cabeza y luego progresa a otras partes del cuerpo. Durante los primeros 12 meses, la mayoría de bebés crece 25 centímetros y triplica el peso con el que nació. Poco a poco se observan cambios en su apariencia física porque deja de tener un aspecto de bebé. Así vemos como que también sus brazos y piernas se alargan. A los 2 meses de edad, las partes blandas de la cabeza del bebé permanecen abiertas y planas. Pero cuando se cumplen 2 o 3 meses, la parte blanda de esta, la parte posterior de la cabeza, se cerrará y así también es muy probable que su cabeza sea proporcionalmente más grande que el resto de su cuerpo, ya que la cabeza crece más rápido que el cuerpo y esto es normal. Empezará a perder redondez en sus mejillas y también su nariz crecerá. Normalmente a los 6 meses empieza la dentición, aunque es probable que aparezca un poco antes. A esta edad brotan los primeros dientes de leche, los incisivos. De 6 a 9 meses el gateo puede comenzar. De 9 a 12 meses sus movimientos son más coordinados y se pone ya de pie solo. Al año el bebé ya da pasos sosteniéndose y puede dar pasos solo. En la dimensión cognitiva, entre el primer mes y los 2 meses, pues los bebés comienzan a interesarse en objetos nuevos y dirigen la mirada hacia ellos. Alrededor de los 3 meses, los bebés pueden anticipar eventos que están por pasar, como por ejemplo cuando se llevan sus rodillas al pecho cuando los colocan sobre una mesa para cambiar sus pañales.
Alrededor de los 4 meses, los bebés desarrollan una visión más atenta. El cerebro de los bebés ahora puede combinar lo que los bebés ven, pues con el gusto que sienten, lo que oyen y lo que tocan, siendo así esto integración sensorial. Entre los 6 y los 9 meses, los bebés se vuelven adeptos a reconocer la apariencia, el sonido y el contacto físico de personas conocidas. Además, los bebés pueden evocar la memoria de una persona como de sus padres o de un objeto cuando esa persona o ese objeto no está presente. Alrededor de los 9 a 12 meses, los bebés observan la conducta de otros. Durante este tiempo también empiezan una fase de descubrimiento y se vuelven más adeptos a buscar en otros cajones, gabinetes o en otras áreas de su interés. Pues en esta el bebé revela su personalidad y se vuelve más curioso y demuestra diversas emociones. Durante el primer mes, a pesar de ser muy pequeños, ellos ya muestran preferencias por las personas, ya sea a través de la voz, el olor o las caras. Durante la etapa de los 2 a los 4 meses se produce por primera vez la sonrisa, las carcajadas y los primeros gorgojeos, además de empezarse a sentir a gusto con las interacciones. Durante la etapa de los 5 a los 7 meses ya se ve un gran avance, ya empiezan a tener conversaciones a su modo, siendo la mayor parte balbuceos. Escuchan a las personas que están a su entorno y les interesa responder. A partir de los 7 meses, ellos ya son capaces de reconocer las emociones y a reaccionar ante ellas. A partir de este momento, tanto el desarrollo del lenguaje como el desarrollo emocional juegan un papel muy importante en cada aspecto del niño. Durante la etapa de los 8 a los 12 meses, ellos intentan convencer para ir a jugar, ya sea pedirlo o coger las cosas con las que quieren jugar. En este tiempo para ellos el juego es lo mejor que existe y tal vez lo más divertido. Además, en esta etapa su nivel de desarrollo social y cognitivo hacen que él empiece a extrañar a las personas y no quieren separarse de los que lo rodean en su entorno por la angustia a la separación.